Diagnóstico de laboratorio de las infecciones urinarias. En esta oportunidad, este tema es continuación de infecciones urinarias y las patologías que observamos en la anterior clase. En el diagnóstico tenemos el objetivo de identificar los microorganismos causantes de las infecciones urinarias. Por lo tanto, primeramente observaremos cómo se debe recolectar la muestra de orina. Veremos varias técnicas y la primera es la recolección de chorro medio. ¿En qué consiste la recolección de chorro medio? Primeramente, el paciente debe tener una higiene a nivel genital, a nivel del área periuretral, con un detergente suave para evitar la contaminación de la orina. También es importante indicar que se enjuague con bastante agua, ya que el jabón es un bacteriostático y no queremos que elimine a la bacteria que estamos investigando. Después de completar la higiene, en el caso de las mujeres, se debe retraer los labios vaginales y en el caso de los hombres, el glande del pene. Empezar a orinar y recolectar el chorro medio, es decir, el primer chorro se debe descartar en la taza, el segundo chorro se debe descartar en el frasco, boca ancha, estéril, y finalmente el resto de la orina se debe descartar en la taza. Esta es la recolección de muestra de orina de chorro medio. La cantidad de orina aproximadamente estamos hablando entre 50 y 100 ml para realizar diferentes análisis con el fin de identificar a la bacteria. Otra forma de recolectar la orina es por sondeo directo. Es ligeramente más invasivo. El sondeo urinario permite la obtención de orina de la vejiga con menor contaminación uretral, lo que sucede en el chorro medio. Sin embargo, hay riesgo de introducir microorganismos de la uretra en la vejiga al aplicar la sonda. Observen cómo es que la sonda se aplica hasta llegar a la vejiga. Si se trabaja en completa esterilidad, entonces no estamos introduciendo bacterias, porque si apenas hay el descuido de manipular mal esta zona que obviamente está estéril, podríamos ingresar microorganismos. Si se tiene el sumo cuidado, entonces lo que vamos a recolectar es una orina y vamos a investigar la bacteria que está causando la infección urinaria. La punción vesical suprapúbica generalmente se realiza a recién nacidos, ya que es difícil recolectar la orina en estos pacientes muy pequeños. Esta punción vesical suprapúbica se extrae la orina en forma directa en una jeringa a través de una aguja que se introduce por vía percutánea, lo que asegura la obtención de la muestra de libre contaminación. La vejiga debe estar llena antes de realizar el procedimiento. Esta técnica de recolección puede estar indicada en algunos casos como en una práctica pediátrica, como estamos mencionando, y a este nivel la orina es difícil que esté contaminada. La vejiga llena se punza con aguja y con la jeringa y se extrae después de la preparación apropiada de antisepsia de la piel. Si se usan buenas técnicas de asepsia en la piel, este procedimiento es poco riesgoso que se contamine y se utiliza en prematuros, en recién nacidos, en niños pequeños,
también en mujeres embarazadas y otros adultos que presenten una vejiga llena. Existen personas que utilizan sondas permanentes, entonces también se puede obtener la orina a partir de sondas permanentes. El número de pacientes internados en los hospitales y en institutos dedicados al cuidado de los enfermos crónicos que tienen sondas urinarias colocadas por periodos prolongados o en forma permanente, continua y aumentada, se extrae la orina a partir de estas sondas. Estos pacientes terminan por desarrollar una bacteriuria que los predispone a infecciones más graves. La obtención de muestra de los pacientes con sondas permanentes requiere una técnica aséptica meticulosa. Los profesionales de la salud que manipulan sondas urinarias siempre deben utilizar guantes estériles. La tubulatura de la sonda debe punzarse por encima de la entrada de la bolsa para permitir la obtención de la orina recién emitida. A continuación, la entrada de la sonda o de la pared de la tubuladura debe limpiarse en forma meticulosa con etanol al 70% y la orina debe ser aspirada con una jeringa y una aguja a este nivel. Es preciso mantener la integridad del sistema de drenaje cerrado para impedir el ingreso de microorganismos en la vejiga. La muestra obtenida de la bolsa de recolección no es adecuada porque los microorganismos pueden multiplicarse en esta bolsa y alterar su número relativo verdadero. Los cultivos deben obtenerse si los pacientes están enfermos y los controles de rutina no proporcionan datos de importancia clínica. Entonces, esta es otra forma de recolectar orina a partir de sondas permanentes. Una vez obtenida la orina y llega al laboratorio, se realiza un examen macroscópico y se observa el color de la orina. Podemos observar acá diferentes colores de orina que tienen un significado. Tenemos, por ejemplo, acá orina sin color. Se presume que el paciente ha tomado mucha agua antes de recolectar la orina. Entonces, también al paciente se le indica que debe tener abstinencia por lo menos 3 a 4 horas antes de recolectar la orina. También podemos encontrar un color pajizo, amarillo claro, que es normal. Cuando encontramos un color amarillo oscuro, es normal, pero se requiere que el paciente pueda beber más agua. O sea, se ve que el paciente no está bebiendo mucha agua. También podemos encontrar un color ámbar o miel. Y en este caso no está bebiendo agua. Tanto el color ámbar como el color café se puede decir que es posible de un problema hepático, es decir, a nivel del hígado. También se puede presumir y decir que el paciente presenta deshidratación. También se puede encontrar orinas de color rosado y es significado de sangre en la orina como signo de alguna infección, pero también si el paciente
ha consumido algún alimento como la remolacha, también el color de la orina se ve de color rojizo, o si está consumiendo algún medicamento. También tenemos orina de color naranja. En este caso también posiblemente hay un problema hepático a nivel del conducto biliar. Azul verdoso, posible de una enfermedad genética o una infección por la bacteria Pseudomonas. Y cuando la orina presenta espuma, es posible exceso de proteínas, y la presencia de proteínas en orina es de suma importancia, ya que nos indica problemas renales, problemas a nivel del riñón. Entonces se debe tomar en cuenta. En el examen macroscópico, además de observar el color, también se observa si está turbia o límpida. Y finalmente el olor. De un paciente que no presenta infección urinaria, el olor es sui generis. De un paciente con infección urinaria, el olor será fétido. Otra prueba que se realiza a la orina es el examen químico. En el examen químico se observará si presenta nitritos, si presenta proteínas, leucocitos, pH, la densidad, urobilina, urobilinógeno, bilirrubina y glucosa. Otra prueba que se realiza, otra técnica que se realiza es la tinción de Gram. La tinción de Gram es un método fácil y económico que proporciona información inmediata acerca de la naturaleza del microorganismo, es decir, si son focos, si son bacilos, gram positivos o gram negativos. Y esto orientará a un tratamiento del paciente. Se debe realizar un frotis en un portaobjeto de la orina y secar y realizar la tinción. En la tinción de Gram utilizamos como colorantes cristal violeta, también utilizamos Lugol, alcohol, acetona y finalmente la safranina. Como resultado tendremos Gram positivos de color azul violeta y Gram negativos rojo rosado. El fundamento de esta técnica es importante saber, ya que las bacterias teñidas con cristal violeta y que son Gram positivas absorben gran cantidad por presentar en su membrana una capa de peptidoglucano mucho más gruesa que las Gram negativas. Entonces, las Gram positivas se tiñen de color violeta y cuando pasan por el Lugol actúa como mordiente, y cuando se aplica el alcohol acetona decolora solo a las Gram negativas y no así a las Gram positivas. Las bacterias Gram positivas, por presentar la capa de peptidoglucano mucho más gruesa que las Gram negativas, quedaron de color violeta y no se decoloraron con el alcohol. Sin embargo, las bacterias Gram negativas presentan la capa de peptidoglucano más delgada que las Gram positivas y fácilmente se decoloran con el alcohol.
En los dos primeros pasos todas se observaban de color violeta y en el paso del alcohol acetona se decolora las gram negativas y quedan coloreadas las gram positivas de violeta. En el último paso, al aplicar la safranina, los gram negativos que no presentaban color ahora se tiñen de color rojo rosado y los gram positivos ya estaban teñidos de color violeta y quedan de color violeta. Como resultado tenemos gram negativos rojo rosa y gram positivos azul o violeta. Ese es el fundamento de la tinción de gram. Esta es una prueba que nos guiará para saber qué microorganismo está causando infección urinaria, si son gram positivos o gram negativos, si son cocos o si son bacilos. Otra prueba que se realiza a la orina es el cultivo de orina, o también llamada urocultivo. Se utiliza medios de cultivo para la siembra. Ya sabemos que los medios de cultivo son nutritivos, que presentan nutrientes como proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas, material orgánico, que brinda los requerimientos para el desarrollo bacteriano. En una caja Petri, con la ayuda de un asa bacteriológica estéril y calibrada, se realiza la siembra, es decir, se colocan las bacterias en este medio de cultivo y se lleva a la estufa a 36 grados Celsius. La siembra se realiza en agar sangre. ¿Y cuál es el fundamento del agar sangre? La infusión de músculos de corazón están presentes en el agar base sangre, también la peptona como proteína, y esto otorga al medio de cultivo un alto valor nutritivo que permite el crecimiento de una gran variedad de microorganismos, aún de aquellos nutricionalmente exigentes, también pueden crecer en este medio de cultivo. A este medio de cultivo se adiciona sangre para ofrecer mayor cantidad de nutrientes para el desarrollo de microorganismos. El cloruro de sodio presente en este agar mantiene el balance osmótico y el agar que presenta, el agar sangre, es el agente solidificante. Por lo tanto, la consistencia que presenta es de gel, ¿no? Es un agar. Se agrega un 5 al 10% de sangre ovina destilinada, estéril, lo cual promueve el desarrollo de bacterias exigentes en sus requerimientos nutricionales y la adecuada observación de las reacciones de hemólisis. Por lo tanto, en el agar sangre observaremos presencia de hemólisis, es decir, de zonas más claras alrededor de las colonias, presentarían una hemólisis que significa lisis celular, lisis de eritrocitos. No se olviden que en este agar presenta
los eritrocitos, de ahí el color rojo. Los puntos blancos que observan son las colonias de bacterias. Encontramos miles de bacterias en cada colonia y aquellas que van a formar una hemólisis, una zona más clara alrededor de la colonia, se denominan colonias hemolíticas, donde se observa hemólisis. Una vez realizada la siembra, este medio de cultivo se lleva a una estufa por 24 horas y se tiene este resultado, ¿no? La siembra se realiza de esta forma por agotamiento y en 24 horas tenemos el resultado de crecimiento o desarrollo bacteriano. También el cultivo se realiza en agar marcón. Este agar marcón que ya vemos ahí con el resultado, con el desarrollo de las bacterias, donde muestran bastantes colonias. Este medio se utiliza para el aislamiento de bacilos gram negativos de fácil desarrollo, que pueden ser aerobios o anaerobios facultativos, a partir de las muestras clínicas, en este caso a partir de la orina. Todas las especies de la familia Enterobacteriaceae crecen en el agar marcón. En el medio de cultivo podemos encontrar la presencia de peptonas, que son proteínas que aportan los nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano. La lactosa que presenta es un hidrato de carbono no fermentado, hidrato de carbono fermentado. Y la mezcla de sales biliares que presenta serían los inhibidores. También presenta cristal violeta como un inhibidor o también denominado agente selectivo, es decir, que inhibe el desarrollo de gran parte de la flora gram positiva. Por lo tanto, en este medio de cultivo es selectivo para bacterias gram negativas. No crecerán bacterias gram positivas. Este agar además es solidificante y observamos que como presenta lactosa y si hay fermentación de la lactosa, esto hace que disminuya el pH alrededor de la colonia y esto produce un viraje de color del indicador de pH a rojo neutro. La absorción de las colonias y la precipitación de las sales biliares inhibe el crecimiento o desarrollo bacteriano de bacterias gram positivas. Entonces, ¿qué observamos acá? Estamos observando fermentación de lactosa porque se observan colonias rojizas que causaron un cambio de pH por la fermentación de la lactosa. El cambio de pH está dada por el indicador rojo-negro. La composición del agar podemos encontrar peptona de carne, tripteína, que son las proteínas, lactosa, sales biliares, que son los inhibidores, cloruro de sodio, el indicador de pH rojo neutro, cristal violeta como inhibidor y el agar. También la siembra
se realiza en otro agar, es el agar CLED. El agar CLED es un medio indicado para el procesamiento de urocultivos, para el aislamiento, recuento e identificación de microorganismos. Permite el desarrollo de la mayoría de los patógenos urinarios, es decir, bacterias causantes de infección urinaria, y previene el desarrollo invasor de la bacteria Proteus. Es un medio deficiente de electrolitos. Este medio de cultivo presenta la peptona, extracto de carne y tripteína, que son las proteínas, los nutrientes necesarios para el desarrollo de la bacteria. También presenta lactosa como hidrato de carbono, que sería el hidrato de carbono fermentable. La cistina es el agente reductor y el azul bromotimol es el indicador del pH. Y el agar es el agente solidificante. ¿En qué se basa la diferenciación de los microorganismos? Se basa en la utilización que estos puedan hacer de la lactosa. Las cepas que fermenten y acidifiquen el medio vira del verde al amarillo. Del verde al amarillo. Mientras que los que no lo hacen dan colonias incoloras que viran el medio al color azul. La restricción de electrolitos en el medio impide el desarrollo invasor de especies de Proteus y por tal motivo es un medio ideal para el recuento de colonias. Entonces acá tenemos el agar CLED, que sería deficiente en electrolitos, cistina, lactosa, ¿no? Deficiente en electrolitos, cistina, lactosa. Es el significado de CLED. Después de realizar la siembra en estos medios de cultivo, para identificar a la bacteria se realizan otras pruebas más de identificación. Dependiendo que estamos investigando, si son bacilos, si son cocos, porque existen bacterias, tanto bacilos que causan infección urinaria, que pueden ser enterobacterias, como la Escherichia coli, como Proteus, Klebsiella. Entonces, estos bacilos gram negativos pueden causar infección urinaria, pero cocos gram positivos también, como los Staphylococcus saprophyticus, causante de infección urinaria. Entonces, para poder identificar, se deben realizar otras pruebas de identificación, como por ejemplo la catalasa, la coagulasa, la prueba del agar mannitol salado, ¿no? También otras pruebas para identificar los bacilos gram negativos, como la galería bioquímica. Una vez realizadas estas pruebas de laboratorio, entonces se procede también a la siembra 24 horas más para identificar a la bacteria. Y luego
se procede finalmente a realizar el antibiograma. El antibiograma es una prueba de sensibilidad, de susceptibilidad de la bacteria frente a los antibióticos. ¿Qué podemos observar acá? Tenemos el agar Muller-Hinton en una caja Petri con la presencia de diferentes discos de antibióticos. Tenemos el crecimiento de la bacteria y los discos de antibióticos. ¿Qué significa esto? Acá tenemos un disco de antibiótico y la bacteria tuvo su desarrollo alrededor del disco. Indica que la bacteria es resistente a este antibiótico porque tuvo su desarrollo aún en presencia del antibiótico. Sin embargo, vemos otro antibiótico donde observamos un halo, una zona de inhibición, donde la bacteria no desarrolló cerca al disco de antibiótico, por lo tanto hay una zona de inhibición. Esto significa que la bacteria es sensible al antibiótico y no puede desarrollar. Por lo tanto, el tratamiento que se debe indicar al paciente es el antibiótico que muestra sensibilidad, que el antibiótico donde la bacteria muestra sensibilidad al antibiótico, porque cuando la bacteria muestra resistencia, este antibiótico no sirve para dar tratamiento al paciente, ya que si lo hace, no observaremos el resultado. El antibiótico no podrá eliminar a la bacteria. Entonces, esta es la prueba de antibiograma. En estas pruebas de urocultivo para infecciones urinarias pueden ser completamente las infecciones urinarias asintomáticas o producir síntomas leves o ser infecciones potencialmente mortales. Entonces, para esto se realizan los urocultivos. Es importante recordar que los criterios más útiles para la evaluación microbiológica de muestras de orina no dependen solo del tipo de orina primitiva. Aparte de ser importante la recolección de la muestra, también se debe observar la historia clínica del paciente, la edad, el sexo, las manifestaciones clínicas que presenta y si está recibiendo algún tipo de tratamiento con antibióticos. La interpretación de los urocultivos plantea un gran problema porque los obtenidos por la técnica de emisión espontánea, que es el chorro medio, pueden estar contaminados por la microbiota endógena, que es la flora normal, incluidos los miembros de la familia Enterobacteria. Entonces se debe tener una interpretación correcta para no informar bacterias que hayan contaminado la orina. Necesitamos identificar bacterias
que realmente estén causando la infección urinaria.